Muy buenos días a todos. Gracias por estar presente en esta conexión y ser cada día más las personas que se están integrando al tema del webinar. Como ustedes saben, en el contexto de esta pandemia del COVID-19, en general, todas las acciones en los diferentes sectores van a verse afectadas, ¿no? Y se va a cambiar un poco la forma de trabajo con los cuales hemos venido implicando, y ahora nos toca hacer un cambio en el tema de las acciones, de las actividades normales que hacemos para poder reiniciar nuestras funciones y reactivar nuestras empresas. Entonces, en el marco de las acciones que el gobierno viene implementando para romper la cadena de transmisión en el país de este virus y mantener el tema de la reactivación económica, que en esta primera fase incluye al sector forestal maderable, a la carpintería y a la industria del mueble. De una manera gradual se han implementado normas para la implementación del plan de prevención y control del COVID en el trabajo de las empresas. En ese sentido, el CITE Madera ha venido trabajando en base a las normas que han salido, la norma, la 080, la norma la 080 de la PCM 2020, norma, la resolución ministerial 265-2020 del MINSA, la 283-2020 también del MINSA, y otras normas, y la 239 del MINSA, para poder hacer un documento, una guía que permita a las empresas la implementación de su plan de prevención y control y vigilancia, que es el primer paso antes de solicitar la reactivación de la empresa, ¿no? Y que constituye un elemento fundamental para garantizar a los trabajadores un lugar de trabajo adecuado y puestos y medidas preventivas para poder disminuir el tema de transmisión de este virus que nos está afectando a todos, ¿no? En ese sentido, el día de hoy hemos tenido a bien desarrollar este webinar, no solamente para presentar la guía de implementación que va a estar colgada en el Facebook para su descarga, sino también para poder conversar con especialistas del Ministerio de Salud sobre cómo implementar este plan de vigilancia dentro de nuestras empresas y poder solicitar el tema de la reactivación de nuestras unidades productivas. Están con nosotros la doctora Shirley Alcántara y la doctora Ruth Escobar, que nos van a acompañar en la siguiente fase. Y luego de ello estarán especialistas también del CITE Madera, que van a compartir con ustedes cuáles son los servicios o la propuesta de servicios que el CITE va a poner a disposición de las unidades productivas para poder ayudarlos en este periodo de desarrollo del plan de vigilancia y la reactivación de sus empresas. Buen día. Entonces, dicho esto, yo le cedo las palabras a Lisette para que continúe con la presentación, y nuevamente les doy las gracias a todos por estar puntualmente en la reunión, y a todas aquellas personas que se vienen incorporando a este webinar a poder hacer todas las consultas que requieran. Este es un momento importante para poder identificar las necesidades del sector
y no hay nada mejor que tener sus propias apreciaciones para poder conocer cuáles son las inquietudes y la manera en cómo el CITE Madera puede ayudarles y brindarles el soporte oportuno para que puedan reactivar las acciones de manera segura, ¿no? Para todo el sector. Gracias. Muy bien. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es importante esta reunión que se está llevando a cabo, pues estamos en un momento en el que todos debemos tener conocimiento de todas las medidas de seguridad que se tienen que tomar para evitar que esta pandemia generada por este virus no ocasione más daños, ¿no? Y pensando también en los trabajadores, es que se ha dado una normativa. Quisiera, por favor, que pongan la presentación para ya iniciar la parte que me corresponde. A ver, desde que se inició esta pandemia se han ido dando directivas de manera general para poder, primero, poner a buen recaudo a los trabajadores y evitar que se contagien, y por eso se dio una normativa de emergencia en la cual se suspendían muchas actividades que no eran esenciales. Y que, bueno, pasado el tiempo ya se han dado ya las normativas donde se van a ir incorporando gradualmente las empresas, ¿no? Entonces, bajo esa normativa se ha dado la resolución ministerial 239 de 2020 por el MINSA, cuya finalidad, ¿no?, es la de contribuir a la prevención del contagio de esta enfermedad COVID-19 en el ámbito laboral. O sea, proteger a los trabajadores y evitar que el hecho de regresar a sus trabajos sea una fuente de contagio y que esta pandemia se siga generando o incrementando el riesgo de manera más exponencial, ¿no? Entonces, esta resolución busca que pongamos bastante hincapié en hacer una vigilancia para prevenir esta enfermedad y controlarla, ¿no? Básicamente, esa es su finalidad. Entonces, tenemos que conocer frente a qué nos tenemos que proteger. Entonces, acá tenemos que el virus que nos está ocasionando esta enfermedad, que es el virus COVID-19, SARS-CoV-2, que pertenece a una familia de virus que ya anteriormente nos han presentado otras patologías, ¿no? Lo último que tuvimos fue el síndrome respiratorio agudo, SARS, que también se difundió, pero no tanto como este virus. Entonces, el SARS-CoV-2 nos va a generar un problema respiratorio y que también nos va a generar otras complicaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, este virus tiene la particularidad de su periodo de incubación que va de 1 a 14 días, ¿no? Y un promedio de 5 a 7 días. Y que el 97.5% de las personas que se han infectado van a hacer sintomatología dentro de esos 14 días. Y tiene una tasa de letalidad del 2%. Ahora, ¿cómo se transmite? Y aquí es donde tenemos que buscar, hacer bastante hincapié, porque este mecanismo de transmisión es el punto donde nosotros vamos a atacar para hacer nuestra vigilancia, para hacer nuestra prevención. Vamos a tener en cuenta el modo de transmisión de este virus. Señorita Entonces, Ruth, dígame. Señorita Ruth, disculpe que le interrumpa. No se ve su presentación. Alguien está presentando. Yo les mandé la presentación a ustedes y me dijeron que ustedes los iban a ir pasando. Disculpa, hay una persona que ha puesto su presentación y cambió la pantalla. Sería bueno que por favor... solamente Liceto Porto va a estar lanzando otra presentación, se les pide que lo quiten, por favor. Gracias. Tiene la particularidad de su periodo de incubación que va de 1 a 14 días, ¿no? Y un promedio de 5 a 7 días.
y que el 97.5% de las personas que se han infectado van a hacer sintomatología dentro de esos 14 días. Y tiene una tasa de letalidad del 2%. Ahora, ¿cómo se transmite? Y aquí es donde tenemos que buscar, hacer bastante hincapié, porque este mecanismo de transmisión es el punto donde nosotros vamos a atacar para hacer nuestra vigilancia, para hacer nuestra prevención. Vamos a tener en cuenta el modo de transmisión de este virus. No se ve su presentación. Alguien está presentando. Yo les mandé la presentación a ustedes y me dijeron que ustedes los iban a ir pasando. Disculpa, hay una persona que ha puesto Hola, su que presentación sí, y cambió la pantalla. otra Sería bueno que por favor... persona, solamente Licedo Porto va a estar lanzando otra presentación, se les pide que lo quiten, por favor. Gracias. A ver, la presentación se las hemos mandado. Ustedes lo tienen y iban a ir ustedes pasándolo. Pucha, a ver, ¿qué pasó? Sí, ahora lo voy a volver a pasar. Un momento, por favor. Ruth, si compartes tu pantalla, como tú estás hablando, si compartes la pantalla, aparece solo tu pantalla. No, es que hay otra persona, disculpen, pero hay otra persona que también está intentando. Por favor, un momento. Ahora sí ya se ve. Ahora sí ha salido una pantalla de coronavirus. Ya podemos visualizar la exposición. ¿Lo están visualizando? Sí, Ruth, puedes continuar. Sí, ya estamos visualizando. Sí, ya. Gracias. Puede continuar, por favor. Su pantalla, no estoy viendo la presentación. Sí, ya puedes continuar, me parece, Ruth. Ya, ahora sí, ya lo vi. Ya, bien. Entonces, lo que les mencionaba era sobre el modo de transmisión de esta enfermedad, que es el mecanismo básicamente donde vamos a actuar para hacer la prevención. Entonces, este virus se traslada, se contagia a través de dos mecanismos. Uno, que es el contacto de persona a persona infectada. ¿A través de qué? A través de las secreciones. Cuando uno estornuda, cuando uno tose o cuando uno habla, se van a generar gotas de saliva. Y estas gotas de saliva van a ser expulsadas a una fuerza y con una velocidad que se desplaza a una distancia de más o menos 1 metro, metro y medio e incluso hasta 2 metros de distancia. Esta saliva va cargada de virus, ¿no? Entonces, las personas que estamos en contacto a una persona infectada que ha estornudado o ha tosido, vamos a, de repente, en el momento de respirar, hacer que este virus ingrese a nuestro sistema respiratorio y ya nos estamos contagiando. Entonces, también al momento de toser, muchas veces nos tapamos la boca con la mano, ¿no? Y esa saliva queda impregnada en nuestra mano y
con el hábito que tenemos de cogernos la cara, de manera involuntaria, obviamente, nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz, la boca, y también esa carga viral va a ingresar a nuestro organismo. Entonces, como hemos dicho que es una cantidad de saliva que va a ir al aire, estas gotas también van a depositarse sobre las superficies de los muebles, del piso que está alrededor nuestro. Entonces, el otro mecanismo de transmisión es cuando cogemos, ¿no? O entramos en contacto con alguna superficie que está contaminada con este virus. Entonces, tenemos ahí que cogemos nosotros nuestro centro de trabajo, de repente nuestro escritorio, nuestra mesa de trabajo, nuestras herramientas, y si hemos estornudado o alguien ha tosido y está contagiado, ese material va a estar contaminado y con la mano que cogemos nuevamente nos la podemos llevar a nuestro organismo. Entonces, la forma de contaminarse es de esta forma, ¿no? A través de las secreciones que se contaminan un poco en el aire y otro en las superficies. Entonces, ahora, una vez que ya estamos contagiados, ¿quiénes van a ser las personas más vulnerables, las personas que van a tener mayores complicaciones? Entonces, aquí tenemos una población que está incluida, el adulto mayor. En un principio mencionaron adultos mayores para el aislamiento, personas mayores de 60 años. Bueno, ahora han cambiado la directiva y están considerándolo a los de mayores de 65, ¿no? Pero también aquellos que tengan alguna comorbilidad, por decir, son personas hipertensas o que tengan problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, temas de cáncer o alguna enfermedad que les produzca una disminución de su defensa, o sea, una inmunosupresión, o que estén tomando medicamentos que también les puede generar una inmunosupresión. Entonces, estas personas con estas comorbilidades y que tienen una edad mayor de 60 o 65 años, si se infectan, van a tener la mayor probabilidad de tener complicaciones, ¿no? Entonces, por eso se les considera como un factor de riesgo y a los que se les tiene que cuidar. Y precisamente en la primera normativa dijeron aislamiento de estas personas o cuarentena de estas personas que no vayan a trabajar para precisamente evitar que se contagien, ¿no? La siguiente, por favor. En el tema de la sintomatología, esta enfermedad, si bien es cierto, su contagiosidad es alta, pero, entre comillas, podríamos decir que el 80% de las personas que se van a contagiar van a ser asintomáticas. Sí. Disculpa que te vuelva a cortar. Alguien otra vez movió la pantalla. Sheila, Lizeth, no sé si pueden volver a poner la presentación, por favor. Y les pedimos a todos los participantes no tocar el botón inferior de la barra que dice presentar porque nos complica la presentación. También agradeceremos, justamente eso es lo que no deben hacer. Ok. Les agradeceremos también que por favor, de ser posible, apaguen su cámara para que pueda ser más fácil la transmisión y se puedan conectar más personas. Gracias. Bien, estábamos en el tema de la sintomatología. Es una suerte que el 80% de las personas sean asintomáticas, o sea que no van a presentar ninguna sintomatología o van a presentar una sintomatología muy leve, como si fuera un proceso viral, como un resfriado común. Pero también viene aquí la contraparte. La persona que está contagiada es asintomática, no sabe que está enfermo, no sabe que está en un periodo de contagiosidad para los demás, es la persona que va a estar deambulando, no nos vamos a dar cuenta y de repente es la que va a contagiar a demás personas sin saberlo, ¿no? Entonces, este es el peligro de que un gran porcentaje de personas presenten este tipo de presentación de enfermedad, ¿no? Que sean asintomáticas o sean de sintomatologías leves. El 20% de las personas sí van a presentar alguna sintomatología y se van a complicar, van a hacer infecciones con complicaciones a otros órganos aparte de las vías respiratorias. ¿Cómo comienza la enfermedad? Con un malestar general, ¿no? Con una fiebre que va de 37,5, 38 grados centígrados, hay una congestión nasal, hay rinorrea, hay tos,
y que se puede también presentar en muchos casos problemas de diarrea. Además, últimamente ya también se han visto algunos trastornos a nivel sensitivo, ¿no? Por ejemplo, a nivel del gusto o de la olfacción. Son síntomas que presentan un gran porcentaje de pacientes. Pero, ¿cómo se complica? El paciente puede llegar a ser un síndrome respiratorio agudo, que puede ser severo, o puede llegar a una neumonía, o puede ser también un problema de insuficiencia renal. Entonces, estamos viendo que esta enfermedad puede ser asintomática, con síntomas leves o con síntomas moderados y que se puede complicar. La siguiente, por favor. Entonces, en esa complicación, vamos a ver nosotros una pirámide de cómo se está comportando la población para el tratamiento. Entonces, habíamos dicho que un 80% de las personas son asintomáticas, leves. Entonces, no va a ser necesario que se hospitalicen, van a estar en casa. En cambio, un 14% estamos viendo que van a necesitar ser hospitalizados. Y el otro porcentaje, de un 6%, van a tener que ser hospitalizados, pero van a requerir de una atención ya con ventilación respiratoria, ¿no? Las UCIs. Entonces, cuantos más problemas respiratorios tengamos, la necesidad de ser atendidos, hospitalizados, va a ser mayor. Entonces, nosotros estamos viendo día a día en las noticias, ¿no? Cómo los hospitales no se dan abasto para poder atender a este grupo de personas. Imagínense que solamente es el 20%. Felizmente no son todos, ¿no? Un 20% que van a necesitar ser atendidos. Pero bueno, nuestra situación en el tema de la atención de salud está abarrotada, ¿no? Se están haciendo grandes esfuerzos para poder atender a la población, pero lo importante es de que nos cuidemos precisamente para evitar de llegar a ese tema, a esa situación de necesitar o requerir ser hospitalizados. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo evitamos que nosotros nos contagiemos? Ya hay medidas que se han dado y la hemos escuchado por televisión, por la radio, ¿no? Son medidas que se están dando y que las debemos de tomar para evitar el contagiarnos. Y como hemos visto que la enfermedad se contagia a través de las gotas de saliva que contamina, entonces nuestras manos, como es el vehículo por el cual podemos nosotros llevar el virus a nuestro cuerpo, la primera medida que se toma es el lavado de manos. Por eso que se ha hecho las recomendaciones muy importantes del lavado de manos, pero que tiene que ser un lavado de manos minucioso, que tome un tiempo. Estamos a veces acostumbrados a lavarnos la mano, nos jabonamos y rapidito, ¿no? Ni 5 segundos. Acá no. Acá tenemos que tomarnos un tiempo, 20 segundos mínimo, para podernos lavar bien las manos cada vez que cogemos algún objeto en nuestro trabajo o en nuestras casas, ¿no? Si no tenemos agua, no siempre tenemos a disposición agua y jabón, entonces, en este caso, ya se usa el gel, ¿no? Un gel antibacterial, que también contrarresta, pero lo ideal es el lavado de manos con agua y jabón. Y el otro es la aplicación de la higiene respiratoria. Entonces, decíamos que cuando uno tose o estornuda, tenemos el hábito de taparnos. Disculpa, Ruth, que te vuelva a cortar. Nuevamente, por favor, tengan cuidado con la barra inferior, no tocar el botón que dice presentar ahora, porque bloquean la presentación. ¿Sí? Gracias, Lisette. Bien, entonces hablábamos de la higiene respiratoria. Entonces, en la higiene respiratoria, al momento de toser, estornudar, lo que tenemos que hacer es cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo descartable o con la flexura del codo, ¿no? Para evitar precisamente de que esas gotas que decíamos que se expele al momento de toser o estornudar queden atrapadas en esas superficies. Y el pañuelo desechable o el papel higiénico que hayamos utilizado, descartarlo de manera higiénica en un tacho de basura. Entonces aquí habla bastante la importancia de la higiene que tengamos nosotros, ¿no? El otro tema era evitar el contacto con las personas, evitar el contacto directo. Por eso que se nos ha dicho, ya no más saludos con la mano, no más besitos, todo tiene que ser a la distancia. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestras manos contaminadas, le damos la mano a otra persona, entonces estamos
pasándole el virus a través de ese contacto. Entonces, evitamos eso, y también lo que se ha hablado ahora es del distanciamiento social, ¿no? ¿Qué significa? Que debemos estar más o menos 1 metro, 1,5 metros separados de distancia, precisamente por el mecanismo que habíamos hablado de cómo se transmite el virus. Y evitar el no tocarnos los ojos, la nariz. Tenemos ese hábito, siempre involuntariamente nos sobamos los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Es un hábito que tenemos que evitarlo. Y todos los utensilios de higiene, ¿no? Papel higiénico, pañuelos, todo eso habíamos dicho que tenemos que desecharlo de manera adecuada en un tacho que esté disponible, ¿no? Que debemos tenerlo siempre al alcance. La siguiente, por favor. Entonces, si ya sabemos cómo se contagia, ahora, ¿cómo vamos a hacer en nuestro centro de trabajo para evitar que nuestros trabajadores que van a empezar a laborar, se contagien? La siguiente lámina, por favor. Entonces, en esta lámina estamos viendo de que la recomendación que se está dando es, primero, en todas las empresas tienen que ver primero por el tema de las comorbilidades, si tenemos personal que tiene alguna enfermedad que pueda ser de riesgo, generar el trabajo remoto de ser posible. Y si no, todos tendremos que hacer nuestro trabajo de manera presencial. Pero para este caso vamos a tener medidas de contingencia en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Cuando vamos a reiniciar nuestra actividad, tenemos que hacer que nuestro centro laboral se encuentre o se mantenga en las condiciones óptimas. Para esto, ¿cómo lo hemos puesto en condiciones óptimas? Haber hecho una desinfección, ¿no? Haber hecho una limpieza, de tal forma que garantice que el trabajador está llegando a un lugar donde no hay contaminación, que todo el ambiente ha sido desinfectado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener una primera puerta una primera barrera. Yo voy a ir a un lugar donde esté preparado para yo no contagiarme. Los ambientes los tendremos que adecuar de tal forma que mantengamos la distancia, ¿no? Mantengamos la distancia. Como hemos dicho, tenemos que estar alejados entre 1 metro a 1,5 metros. Entonces, no debe haber hacinamiento en nuestro lugar de trabajo. Y debe haber una adecuada ventilación para que haya un buen intercambio de aire y no haya una concentración viral en ese ambiente y evitemos la contaminación, ¿no? Entonces tenemos que adecuar, dar las condiciones de trabajo suficientes para que el trabajador esté más protegido. Y ahí sí debemos mantener el ambiente laboral limpio, con una higiene al máximo. Aquí tenemos que ser muy exigentes y de repente nos vamos a volver maniáticos de la limpieza. Entonces, diariamente debemos tener un personal que se encargue de hacer la limpieza de todos los ambientes de trabajo, ¿no? Como son pues las mesas, escritorios, las herramientas que tengamos, nosotros mismos también tenemos que irlas desinfectando diariamente. Entonces, aquí es muy importante el tema de la limpieza. Y hacer que el trabajador mantenga ya el hábito de la higiene de lavado de manos. Para eso, la normativa también me dice que las empresas tienen que adecuar, ¿no? un espacio donde el trabajador tenga agua, tenga jabón, tenga toalla, para que una toalla o papel toalla que sea descartable, para que pueda hacer su higiene del lavado de manos. Eso es importantísimo, porque ya hemos visto que nuestras manos es el mecanismo por donde vamos a ir transmitiendo el virus. Si hay algún trabajador que de repente comienza a tener alguna sintomatología, es preferible que no vaya a trabajar, que avise. Pero aquí tenemos que apelar a la conciencia del trabajador, porque pueden algunos hacer abuso de esta disposición, ¿no? Y de repente no estoy mal, pero puedo fingir que estoy mal. Entonces ahí vamos a la seriedad y a la responsabilidad de las personas. Entonces, si yo realmente considero que estoy mal, estoy con tos,
que tengo algún síntoma respiratorio que pueda generar o que pueda ser un problema de COVID, entonces evito de acercarme, pero hago el llamado, ¿no?, a la empresa para informar de mi condición de salud y hacerme atender. Si yo tengo esto, entonces lo que tengo que hacer es, pues, informar al establecimiento de salud, ¿no? Ir a algún lugar donde me puedan brindar la atención y poder ser diagnosticados si realmente tengo o no tengo esta enfermedad, ¿no? Porque tenemos que hacer una diferenciación. No toda sensación de fiebre, malestar o rinorrea que podamos tener no es 100% COVID. Puede ser otro proceso viral respiratorio que se tiene que descartar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros implementado nuestro sistema de ingreso, la siguiente lámina, tenemos que hacer algo bien. Tenemos que tener nuestro plan de contingencia. Entonces, aquí lo que se ha puesto es el plan de contingencia que debemos tener. Si nosotros en el lugar de trabajo, ya la normativa me dice que yo, al momento que el trabajador ingresa a trabajar, regresa a trabajar, vamos a tomarle la temperatura diariamente, le vamos a hacer llenar una ficha epidemiológica para saber si tiene alguna sintomatología. Entonces, si en ese caso nosotros encontramos o hay una sospecha, lo que tenemos que hacer es aislar a esta persona. No permitir el ingreso, aislarlo para que pueda el médico ocupacional o la enfermera que pueda estar en el establecimiento de salud lleve ya a cabo el seguimiento a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Entonces, eso es importante. Tenemos que hacer una vigilancia activa, diaria del trabajador. Y el trabajador tiene que ser sincero, ¿no? Porque a veces como hemos estado tanto tiempo sin trabajar y ahora me van a retirar, entonces mi pago cómo va a ser, se preocupa, ¿no? Porque la parte económica es un factor que muchas veces se toma en cuenta para declarar de manera falsa de repente si tengo o no tengo una sintomatología. Entonces aquí es muy importante apelar al trabajador a su sinceridad, ¿no? Porque si yo no declaro alguna sintomatología y estoy contagiado, pues lo que voy a hacer es contagiar a mis compañeros de trabajo y obviamente ese establecimiento de trabajo se va a ver complicado, ¿no? Entonces, si nosotros ya hemos hecho una detección de un trabajador, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a los contactos, ¿no? Porque si ese trabajador hoy día pudo haber trabajado una semana, 2 semanas, está trabajando y comenzó a presentar alguna sintomatología, no significa que en ese momento recién se ha contagiado, sino de repente 1 semana o 2 semanas atrás y ha estado en contacto con otras personas de su entorno laboral. A pesar de que hayamos tenido las medidas de control, de repente en algún momento hemos roto este distanciamiento. Entonces tenemos que buscar eso, ¿no? Buscar a los contactos, no solamente del trabajo, sino también ya tenemos que ir hacia afuera, hacia su domicilio, o sea, contactos familiares, porque esta enfermedad busca eso, ¿no? Tratar de identificar los contactos laborales y también los contactos de familia, precisamente para ir cercando y evitando de que hayan más contagiados. Entonces aquí entra a tallar el trabajo del área de salud ocupacional. Entonces, de acuerdo a la otra normativa que tenemos ya de hace mucho tiempo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, ya teníamos nosotros establecidos una unidad de salud ocupacional. Si es que hemos puesto en práctica esta normativa, la mayoría de las empresas deberían contar ya con una unidad de salud ocupacional que puede estar conformada por un médico, con un ingeniero, psicólogos, enfermeras, depende de cómo lo hayan elaborado. Entonces, este personal que ya lo tenemos es quien se va a encargar de hacer la vigilancia y el seguimiento a estos trabajadores, ¿no? Para que hagamos un trabajo conjunto y evitemos que esta enfermedad vaya a transmitirse de manera generalizada en nuestro centro laboral. Pero también la actividad no va a quedar solamente ahí en el trabajo, sino también tenemos que hacer un trabajo dirigido a la casa,
a la casa del trabajador. Entonces, toda la información que yo le voy a dar al trabajador de la limpieza, la higiene respiratoria, el cuidado del lavado de manos, no debe quedar solo en el trabajo, sino también hacer que este conocimiento llegue a la casa, porque puede suceder que el trabajador no se contamine en mi trabajo, pero sí se puede contagiar en la casa si es que no se toman las medidas de seguridad o en otro lugar, ¿no? Entonces, es un trabajo amplio, no es un trabajo que solamente va a quedar en el trabajador, sino también a la familia, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a evitar, pues, de que esta enfermedad se disemine de manera más rápida, ¿no? Entonces, estos son más o menos el contexto de cómo la enfermedad se puede contagiar y cómo podemos prevenirlo. Entonces, ahora yo termino mi participación y estoy presta para algunas preguntas que me puedan hacer, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Ruth Escobar. Las preguntas se harán al finalizar la presentación de todos los ponentes. A continuación seguiría la licenciada Shirley Alcántara, que nos hará la presentación. Sí, buenos días. Por favor, la siguiente lámina. Bien, entonces, como ya mencionó la doctora, estamos ahora en una situación diferente, en una situación nueva que implica precisamente cambios de actitudes, cambios de conducta, cambios de prácticas también. Para eso, el gobierno ha establecido precisamente a través de los diferentes ministerios una serie de protocolos, y también el Ministerio de Salud ha dictado que todas las empresas o todas las actividades establezcan y elaboren un plan de vigilancia, prevención y control de para los trabajadores, en este caso, que van a reiniciar o van a reincorporarse a sus labores. Entonces, el protocolo de reinicio es precisamente todas las actividades, es un documento donde vamos a colocar precisamente todas las actividades, las acciones que vamos a desarrollar para tener un inicio adecuado que permita evitar nuevos casos de COVID. Es importante también ahí, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos las acciones adecuadas, no hacemos un control adecuado, definitivamente lo que hemos hecho hasta ahora, las cuarentenas no servirán y vamos a estar nuevamente quizás entrando en cuarentenas intermitentes, y eso sería mucho peor y difícil de manejar, porque si hasta ahora ya vamos más de 60 días y es prácticamente insostenible para nuestra economía, imaginemos cómo sería esto más adelante. Entonces, los protocolos precisamente buscan minimizar este impacto y buscan generar o deben establecer acciones para la intervención durante precisamente el desarrollo de nuestras actividades. La siguiente, por favor. Entonces, el plan de vigilancia es elaborado por el empleador. El empleador o si tuviese una unidad de salud ocupacional o un responsable de salud ocupacional, él elabora el plan de vigilancia, en este caso de vigilancia y prevención para el COVID. Este plan de vigilancia será aprobado por el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo de 48 horas, es decir, se define un tiempo para la aprobación del plan. El plan debe incluir actividades, acciones e intervenciones. Como mencionó hace un momento también la doctora, las actividades van a estar dadas en función precisamente a detener el mecanismo de transmisión, a controlar todas las posibles formas de contacto con el virus. Entonces, la finalidad del plan es cumplir lineamientos específicos para prevenir nuevos casos de infección por COVID en la empresa. Y esto es importante por lo que ya dijimos hace un momento, pero también es un requisito, si ustedes han leído la normativa, el SUNAFIL, por ejemplo, va a, en caso de presentarse un brote, así dice la normativa, en caso de presentarse un brote, la empresa está obligada a reportarlo al Ministerio de Salud y este a su vez puede solicitar la inspección e inclusive la paralización de las labores en ese centro de trabajo.
Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, con la finalidad de precisamente evitar nuevos casos dentro de nuestras instalaciones. La siguiente, por favor. Entonces, el plan de vigilancia, prevención y control, lo que va a buscar primero es identificar. ¿Qué cosa vamos a identificar nosotros ahí? Precisamente identificar los puestos de trabajo, categorizarlos, ¿no? Categorizar. Nosotros vamos a saber cuántos trabajadores tengo en los diferentes puestos de trabajo, qué tipo o qué nivel de riesgo tengo por este puesto de trabajo. ¿Puedo yo hacer este trabajo en forma remota, o puedo hacerlo, o es obligatorio hacerlo presencial, o puedo hacerlo en forma diferente? También es importante tener en cuenta qué acciones o qué medidas de control puedo yo hacer para reducir el riesgo. Como hemos escuchado hace un momento, por ejemplo, el distanciamiento es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo, además del lavado de manos, además de la higiene respiratoria. Entonces, el identificar, caracterizar, evaluar y controlar son criterios que debo siempre tener en cuenta cuando hago la elaboración o cuando haga la elaboración de mi plan. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, en el plan de vigilancia, no, la anterior, por favor. La anterior, por favor. Ya. En el plan de vigilancia me pide la siguiente. En el plan de vigilancia me piden que haga la determinación del nivel de riesgo para COVID por puesto de trabajo. Eso, si ustedes se fijan, yo, por ejemplo, digo, si yo tengo el contacto, ahí yo lo he resumido, lo que dice la norma. Dice, por ejemplo, si mi trabajador o mi puesto de trabajo tiene una distancia mayor a 2 metros de otras personas, entonces, para el criterio de distancia, mi nivel de riesgo será bajo. Sin embargo, debo tener en cuenta también cuánto contacto tengo con personas. Si es muy poco frecuente, es decir, 1 o 2 veces al día, o apenas si se cruza con alguna persona, también va a ser un criterio para considerar que mi nivel de riesgo es bajo. La condición o situación de los contactos, por ejemplo, dentro de mi protocolo he establecido que a toda persona que va a ingresar a mi empresa tengo que hacerle el control de la temperatura, tengo que hacerle una ficha donde voy a determinar síntomas generales que me hagan asumir que es una persona sospechosa. Entonces, si yo digo que no cumple ningún criterio, entonces será una persona no sospechosa. No se realizan, por ejemplo, en madera, en una carpintería. Si mis puestos de trabajo van a ser a una distancia entre uno y otro mayor a 2 metros, el contacto con otras personas es muy poco frecuente. Y además de eso, la condición de las personas que entran a la carpintería o entran a mis instalaciones no tienen ninguna sintomatología, yo consideraré entonces que mi criterio o mi nivel de riesgo para ese puesto de trabajo es bajo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo con esto voy a diseñar mis acciones, o sea, definir qué es lo que voy a hacer y cómo voy a hacer mis intervenciones. Y tengo que ser muy acucioso con esto, tengo que conocer el puesto de trabajo, tengo que conocer también las diferentes tareas que realiza el trabajador. Esto les digo porque, por ejemplo, ustedes habrán visto las noticias anoche. Iban a mandar un contingente de 100 policías a Iquitos. Y les hicieron, antes de embarcarlos, les hicieron las pruebas rápidas para descarte de COVID. Y más de 80 policías dieron positivo. Entonces, y les digo, por ejemplo, según el ejemplo que nosotros vemos en la normativa, ustedes van a ver que los policías están clasificados en el nivel de riesgo medio. Sin embargo,
ahí, por ejemplo, intervienen otros factores, ¿no? Como son las medidas de control. Adicionalmente a lo que podamos nosotros son las características del trabajo o también en este caso, por ejemplo, ese trabajo va a tener diferentes momentos, va a tener diferentes situaciones. La situación donde el policía está controlando solamente a cierta distancia el cumplimiento de la norma, o cuando hace, por ejemplo, una intervención. Entonces, lo que, por ejemplo, era medio, una clasificación denominada inicial medio, podía pasar en un determinado momento a ser un nivel de riesgo alto. Igual podríamos nosotros definir en nuestros puestos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, un trabajador de la producción en muebles de madera, quizás hace instalaciones a domicilio. Si hace instalaciones a domicilio, va a tener quizás contacto con personas, entonces su situación de lo que era el nivel de riesgo bajo podría estar cambiando. O si es una persona que frecuentemente está visitando clientes, también estaríamos nosotros hablando cambiando un nivel de riesgo. Esto es entonces muy importante dentro del proceso de la elaboración de nuestro plan, determinar nuestro nivel de riesgo para poder hacer medidas adecuadas para cada puesto de trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, la anterior, por favor. Cierra. Sí, la anterior, por favor. El plan tiene 7 lineamientos. El plan establece 7 lineamientos. Estos 7 lineamientos son aplicables, como dice también ahí mismo en el documento, son aplicables a todo centro de trabajo. Estos 7 lineamientos son los que ustedes ven en la pantalla. El primero, que es limpieza y desinfección de los centros de trabajo, que debe considerar en el protocolo de reinicio, establece de manera similar, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, que se va a hacer antes de, pero acá en esta parte se establece antes del reinicio, pero en esta parte se establece limpieza y desinfección de los centros de trabajo que incluye mobiliario, equipos, herramientas, y que se deben hacer durante la ejecución, durante nuestras operaciones, es decir, todos los días. Y debe establecer también cómo hacer este limpieza y desinfección. Por ejemplo, nosotros debemos darle instrucciones claras al personal que hace la limpieza de cómo hacer la dilución, por ejemplo, de la lejía. Nosotros hemos visto que hay, por ejemplo, lugares que colocan lejía para la limpieza de los pies. Sin embargo, colocan la lejía hoy día y al día siguiente sigue la misma solución. Sin embargo, por ejemplo, esa solución, pasadas unas horas, ya no tiene la misma capacidad de desinfección porque el cloro se ha evaporado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo debe tener procedimientos claros y procedimientos que todos los responsables conozcan. También el otro lineamiento, todos los lineamientos deben cumplirse, pero otro lineamiento también importante que voy a desarrollar más adelante es la evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo a la reincorporación del centro de trabajo. Entonces, esto lo veo más adelante. El otro alineamiento también es el lavado de manos, que no implica solo el procedimiento de lavado de manos, sino implica también todas las condiciones necesarias para que este lavado de manos se pueda desarrollar en forma adecuada. O sea, como dijo ya hace un momento la doctora, yo puedo pedir a las personas que se laven las manos, pero si no hago una dotación adecuada de jabón, papel toalla, agua potable, entonces será muy difícil cumplir con este requisito. Entonces, esto es algo que debe considerarse, además de la frecuencia, la duración. Es decir, hace unos días escuché lavarse las manos como si de eso dependa mi vida, ¿no? Escuché eso, y es cierto, en esta situación es casi tanto así. Entonces, también el otro lineamiento importante es la sensibilización para la prevención del contagio. Esto es fundamental.
Fundamental, ¿por qué? Porque representa cambios de actitud, representa cambios de prácticas. Miren, con esta situación nada más el día de hoy, por ejemplo, el hecho de que muchas personas estemos escuchando una presentación, una capacitación a través de una tecnología que para muchos de nosotros es de uso reciente, ya significa un cambio de prácticas. Entonces, que nos va a costar adaptarnos. Entonces, y cuesta por eso sensibilizar, por ejemplo, las prácticas de higiene, las prácticas de lavado de manos. Nos lavamos las manos cuando vamos quizás a almorzar y no cuando llegamos al trabajo, no cuando estamos haciendo diferentes tareas o actividades, o el hecho mismo, por ejemplo, de no saludarnos con un abrazo, con un beso, que es tan común entre nosotros, que ya no va a poder hacerse ni ser una práctica común. Entonces, la sensibilización para la prevención del contagio tiene que hacerse en las empresas precisamente no solo como una responsabilidad dentro de la organización, sino como una responsabilidad social también hacia nuestra comunidad. También tenemos el otro lineamiento, las medidas de aplicación colectivas. Las medidas de aplicación colectivas, bueno, por ejemplo, lo que mencioné también hace un momento, el uso, por ejemplo, de la limpieza de los pies al ingreso de los centros de trabajo, pero acá, por ejemplo, una de las medidas de aplicación colectivas más importantes, o casi la más importante, diría yo, es el distanciamiento. El distanciamiento que entre persona y persona mínimo debe ser 1 metro e idealmente 2 metros. ¿Para qué? Para precisamente estar dentro de la categorización de nivel de riesgo bajo. Porque como ya mencionó también la doctora, la transmisión puede alcanzar hasta los 2 metros incluso, y hasta más si la persona estornuda o tose. Entonces, por eso es importante, dentro de las medidas de aplicación colectivas, lo que es el distanciamiento social permanente durante las actividades que desarrollamos. Hay personas, y esto les digo porque ha pasado recientemente, hay personas que piensan que si están con mascarilla pueden estar cerca, y no es así, porque la mascarilla no tiene un sellado tal que permita realmente mantener una seguridad así. La mascarilla me va a permitir, sí, evitar el contacto con las gotas grandes, las que exhalo yo cuando hablo, cuando converso, más no de las gotas, las microgotas o gotas pequeñitas que pueden salir a través de las zonas que no están completamente cerradas. Entonces, las medidas de aplicación colectivas, por ejemplo, el distanciamiento social, es una de las fundamentales, pero hay varias más, ¿no? Como es el uso de la mascarilla, el lavado la limpieza del calzado, el distanciamiento social en los comedores, los cambios de turnos, cambios de horarios de ingreso, etcétera. Las medidas de protección personal, ahí tenemos nosotros también que tener en cuenta que ahora es obligatorio el uso de la mascarilla. En realidad, esto es algo que debe usar todo trabajador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya, por ejemplo, ustedes en el proceso de fabricación de muebles, en determinados procesos tienen que usar las mascarillas, por ejemplo, N95, que es con filtro para partículas. Entonces, esto no se va a dejar de usar. Si ustedes tienen que usar por la tarea que desarrollan respiradores N95, tiene que seguir de todas maneras usándose en todo momento cuando sea necesario. La siguiente medida de protección también, o el siguiente alineamiento, perdón, está la vigilancia de salud del trabajador en el contexto del COVID. Es decir, no la vigilancia de salud ocupacional, la que se hacía cotidianamente, la que está obligado a hacer según la RM312, sino esta es un protocolo de vigilancia específico para el contexto del COVID, ¿ya? Y para esto, precisamente, el MINSA
ha establecido también algunos requisitos respecto al tamaño y las características de la empresa, es decir, si es una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, si es una empresa de alto riesgo, si está incluida dentro de las categorías de actividades de alto riesgo, va a tener diferente manejo. Entonces, como vamos a ver también más adelante. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, como mencioné hace un momento, el lineamiento anterior, como mencioné en la lámina anterior, el lineamiento 2, voy a desarrollar en este momento, donde precisamente habla de la evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo a la reincorporación o reinicio de labores. Entonces, en este caso, la evaluación de salud va a considerar primero el llenado del trabajador de una ficha que se constituye en una declaración. Primero está la identificación del puesto de trabajo, ¿no? La caracterización del nivel de riesgo del puesto de trabajo. Y también el llenado del trabajador de una ficha que se constituye en una declaración de salud, precisamente, una declaración respecto a no tener síntomas que indiquen una presunción o una sospecha de COVID. También está indicado dentro de esta evaluación de salud el control de la temperatura, pero es importantísimo el protocolo adecuado, el procedimiento adecuado para el control de la temperatura. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en las empresas de tipo 1 no están obligados a tener un personal de salud en forma permanente. Entonces, el control de la temperatura lo va a asumir el empleador a través de, puede ser el encargado de seguridad, a través de un miembro del comité, o sea, él designa quién hace esto, pero el control de temperatura debe tener un procedimiento específico de tal forma que asegure un control adecuado. Esto lo digo ¿por qué? Porque hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una institución y las personas encargadas de hacer del control de temperatura, el personal de vigilancia. Sin embargo, la temperatura me la controló en el brazo y más o menos a unos 50, 60 centímetros de distancia. Obviamente, mi control de temperatura salió en 35. Entonces, claro, está bien, ¿no? Sin embargo, la toma estaba mal hecha. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque, como hemos visto, el control de temperatura es un procedimiento importantísimo para dentro de la evaluación de condiciones de salud previo a la reincorporación al trabajo o en el ingreso diario de los trabajadores. Luego, la aplicación de pruebas serológicas, o sea, esto está determinado también luego del reinicio, previo a la reincorporación al centro de trabajo. Entonces, las pruebas serológicas son obligatorias en aquellos puestos que hayan sido catalogados con el nivel de riesgo mediano, alto o muy alto. Ya, para los puestos con nivel de riesgo bajo va a ser decisión en este caso del personal, el médico, el personal de salud que esté a cargo. Luego también se determina, en este caso, una vez desarrollado todo esto, se determina el regreso o la reincorporación. De detectarse casos sospechosos, hay un procedimiento precisamente que el Ministerio de Salud ha establecido para la notificación a través de un llenado de ficha epidemiológica y el seguimiento respectivo de aquellos casos que sean sospechosos, precisamente, y la identificación de los contactos, precisamente para evitar la propagación del virus. La siguiente, por favor. Entonces, lo que les decía, ¿no? Es importante que el determinar qué
qué tipo de centro de trabajo tengo, pero más que tipo de centro de trabajo, también es determinar puestos de trabajo. Entonces, en los tipos de centros de trabajo, por ejemplo, también tenemos los no incluidos en el Decreto Supremo 003, que es precisamente que dice qué actividades están incluidas en trabajos de riesgo. Lo que es fabricación de maderas, fabricación de muebles de madera, no están incluidos. ¿En qué banco vas a sacar? No, ¿qué banco? Bueno, por favor, si apagan su micro. Yo pensé que tenías esta canción. A ver, continuamos. A ver, entonces, en los centros de trabajo tipo 1, no incluidos no obligados a aportar para el seguro complementario de trabajo de riesgo, hasta 20 trabajadores, el empleador asume el plan de vigilancia y prevención para el COVID, ¿ya? Esto es la implementación, ¿ya? Así está definido en este anexo. Para los centros de trabajo tipo 2 ¿cuáles son los centros de trabajo tipo 2? Por ejemplo, la carpintería metálica. La carpintería metálica está considerada dentro de las actividades de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, o estructuras metálicas estarían incluidos dentro de los centros de trabajo tipo 2. Ya, entonces, ahí sí, con menos de 20 trabajadores, ahí sí, de todas maneras, tendrían que tener o contratar el servicio de una enfermera, en este caso una licenciada de enfermería. Y así, como ustedes pueden ver en esta tabla, este es un anexo de la RM 239, donde ustedes pueden determinar qué tipo de centro de trabajo son ustedes. Son tipo 1, son tipo 2, dependiendo de eso se define qué tipo o quién se hace responsable de la implementación. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien. Ya lo estamos viendo varias veces. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros podemos encontrar en la implementación del plan de vigilancia? Precisamente una de las dificultades mayores o principales, creo yo, es la falta de comunicación o la comunicación interna. Es decir, por ejemplo, lo que hace un momento mencionaba la doctora. El trabajador tiene la necesidad de trabajar. Entonces, por la necesidad de trabajar, puede decir, yo voy a trabajar así como estoy. Entonces, eso debe quedar claramente establecido, que el hecho de que por una situación de salud, si no va a trabajar, está ayudando a la empresa, está siendo parte de la prevención dentro de la empresa. Debe conocer eso, debe saber el trabajador que no, cuando por ejemplo se le dice al trabajador, no vas a ingresar, no es una situación de que te estoy despidiendo, es una situación de prevención, es solamente una suspensión en este caso de la labor por una situación de salud. Entonces, la comunicación interna es fundamental e importante y debe establecerse. Es una dificultad que nosotros podríamos quizás tener, pero que debemos de generar los mecanismos para evitarlos o controlarlos más que evitarlos. ¿No? La falta de control, lo que les decía hace un momento, por ejemplo, nosotros podemos establecer lineamientos, procedimientos. Sin embargo, si no establecemos controles para eso, lo que les decía, por ejemplo, para el control de temperatura, si yo no establezco un procedimiento y no controlo ese procedimiento, no le hago visitas inopinadas, no verifico la indicación. No se escucha.
No se escucha. Bueno, se rogaría, por favor, no interrumpir la presentación. Han apagado el audio de la... Ya no duerma, pues. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se le escucha, puede continuar, por favor. Ya, el otro tema es la ansiedad del personal. Y esto también es algo... Sí, gracias. Otro tema es la ansiedad del personal, ¿no? Definitivamente es algo que debe estar considerado dentro del plan. El soporte que debe recibir la persona. Tengan en cuenta, por ejemplo, les digo como una experiencia personal. Yo he seguido trabajando durante esta cuarentena, pero cuando continué trabajando las primeras semanas, cada día que me iba a trabajar, creo que la noche anterior, porque yo trabajo por turnos, la noche anterior prácticamente no dormía, por la ansiedad que me generaba el hecho de pensar en que me iba a exponer. Entonces, eso, les digo, a mí, por ejemplo, me predispone a accidentes, ¿no? Porque, y creo que en carpintería mucho más, ¿no? En carpintería mucho más aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con maquinarias o equipos que tienen la potencialidad de generar accidentes, ¿no? Por ejemplo, las sierras, etcétera. Entonces, es importante, por ejemplo, en mi caso yo lo he ido superando con el soporte de compañeros, con el soporte, el mismo conocimiento, la misma experiencia que se va adquiriendo día a día. Y precisamente eso es algo que se tiene que trabajar dentro de la organización, más dentro de actividades que implican situaciones que podrían poner en situaciones de peligro a las personas. Muy bien, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, algunas recomendaciones. El plan tiene, no, la anterior, por favor. El plan tiene que tener, entonces, la recomendación es que el plan tiene que tener medidas simples y viables, pero rigurosas. Rigurosas. Por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos, si ustedes buscan el lavado de manos de la OMS, dice 11 pasos. Sin embargo, también hay señales, hay avisos, donde solamente se establecen 5 pasos que resumen los 11. O sea, yo digo, mojar, frotar, enjuagar, secar, me falta un paso, pero es básicamente el tiempo. ¿Cuánto tiempo? O sea, todos los pasos que yo debo seguir, pero el tiempo que debo hacerlo, mínimo, y todas las partes, cubriendo todas las partes de mi mano. Entonces, o sea, la medida no tiene que ser complicada, no tiene que tener muchos pasos. Sin embargo, todos los pasos que yo decida implementar o la medida que yo decida implementar debe cumplirse estrictamente. Los protocolos deben ser dinámicos, reajustables, de acuerdo a la situación. También eso es fundamental. Nosotros, conforme vamos a ir trabajando, nos vamos a ir dando cuenta quizás de situaciones que no habíamos observado al inicio, al elaborar nuestro protocolo. Entonces, eso tiene que ser reajustable precisamente para mejorar nuestras medidas de control. Y bueno, siempre una recomendación es la comunicación adecuada. La comunicación adecuada, la comunicación interna genera seguridad, mejora la confianza y también el involucramiento. Lo que decíamos hace un momento, el involucramiento es fundamental en el sentido de que nosotros no consideramos que la persona que no viene es porque no quiere venir, sino porque no puede venir. Entonces, eso creo que es fundamental dentro de lo que es la comunicación. Y bueno, esto no cambiará hasta que no tengamos nosotros, hasta que no haya una vacuna, hasta que no se encuentre una cura definitiva, entonces no cambiará en un mediano y corto plazo, ¿no? Entonces lo que tenemos es que adaptarnos y prepararnos. Eso era lo que les quería decir. Agradecemos la participación. Perdón.
Sí, perdón, me faltaba una lámina que era, pero es una lámina de Produce en realidad, sí, me faltaba la lámina de la secuencia de la anterior, es la siguiente. Es una lámina de Produce donde está precisamente la secuencia para el registro de su plan de vigilancia. El plan primero, para inscribir el plan de vigilancia, ustedes tienen que conocer si están autorizados ya para reiniciar sus actividades. Entonces, eso ustedes, ahí está en la lámina la dirección electrónica donde pueden hacer ustedes esa verificación y completar también los formularios que les va a pedir esta página, ¿no? O en este caso, el sector dentro del Ministerio de Produce. Luego, ellos van a generar un código de registro. Ese código de registro, con la aprobación ya del plan, ahí les va a redireccionar hacia la plataforma del MINSA. En la plataforma del MINSA, ustedes nuevamente tienen que enviar el plan y el MINSA les va a dar la aprobación. Una vez que tienen la aprobación del MINSA, entonces nuevamente van a recibir la comunicación del permiso para operar. Esta lámina, ustedes la pueden, yo la he tomado de Produce en realidad, ustedes la pueden sacar de ahí de la página web de Produce. Muchas gracias. Eso sería todo. Agradecemos la participación de la licenciada Shirley Alcántara y de la doctora Ruth Escobar. Como informamos, al final de las presentaciones se van a dar la respuesta de las preguntas realizadas. Recordamos también, por favor, que mantengan apagado tanto el audio como la cámara para hacer más fluidas las presentaciones. A continuación, nos toca la licenciada Carmen Gutiérrez por parte del CITEMADERA. Muy buenos días con todos. Nos hemos extendido un poco en el tiempo, pero creo que ha sido muy importante el poder concluir con todas las presentaciones. Hemos visto también que hay mucho interés en conocer mucho más estas actividades, todo con respecto a cómo elaborar y cómo implementar los protocolos en las empresas, fundamentalmente, ¿no? Ahora yo lo que voy a hacer es justamente presentarles, ¿no?, el programa de apoyo a la implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no?, en el trabajo, ¿no?, y específicamente para las empresas, ¿no?, de la industria de la manufactura en madera, ¿no?, y muebles. Yo voy a hacer mi presentación. Para ello voy a... Bien, ¿todos están viendo? Sí, se visualiza la presentación. Ok, muy bien. Un primer aspecto que quería mencionarles, y como también ya lo mencionó Jessica Moscoso, la directora del CITEMADERA, nosotros en el CITEMADERA hemos estado y hemos elaborado una guía que pueda dar las orientaciones específicas de cómo preparar e implementar este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, como les decía, ¿no?, justamente para las industrias de la manufactura en madera y muebles, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es sobre la base del plan de vigilancia y de la resolución 239 y sus modificatorias, es que nosotros hemos podido adaptarla, justamente como decían la doctora y la licenciada, adaptada a las características y la heterogeneidad también
¿no?, que podemos esperar justamente en las empresas que desarrollan este tipo de actividades, ¿no? Entonces, una vez que hemos elaborado la guía, ¿no?, que terminada este webinar, va a estar colgada, ¿no?, en el Facebook, ¿no? Una vez que concluimos con esta guía, entonces lo que nosotros hicimos ha sido un programa para apoyar justamente y acompañar estos procesos de elaboración y de implementación del plan en las empresas, ¿no? ¿En qué consiste este programa, ¿no? Este programa consiste, digamos, en cinco fases, pero es un programa sostenido y continuo que lo vamos a tener durante todo el tiempo en que se requiera, ¿no?, durante este año, ¿no? El programa empieza con una charla, que es esta, ¿no?, que justamente era para poder convocarlos y darles a conocer un poco, no solamente el contexto dentro del cual estamos y la situación de la emergencia y por tanto de la necesidad de contar con este plan para poder reiniciar las operaciones en las empresas, ¿no?, sino también para poder presentarles el programa y cómo es que el Sitio Madera ha planificado de acuerdo a un conjunto ya de necesidades que hemos ido identificando en las empresas, ¿no?, cómo es que podemos acompañarlos en este proceso de implementación, ¿no? Esta charla que es hoy día, y luego tenemos 4 foros, ¿no? 4 foros en donde justamente, ¿no?, en cada uno de los foros, que ya van a ser foros cerrados, ¿no?, solamente para grupos de empresas de la actividad, ¿no?, son foros en donde vamos a ir no solamente exponiendo cada uno de los lineamientos que nos plantea el plan, sino cómo estos lineamientos pueden ajustarse, digamos, a las características de las empresas de esta actividad. Estos 4 foros ya tienen una fecha establecida, ustedes las están viendo. El primer foro es el 25, el día lunes, ¿no? El 28, el de mayo, ¿no?, que ahí haremos 2 foros para tratar 2 temas, ¿no? El foro 4, que sería el 1 de junio, y finalmente un taller que sería el día 4 de junio. Durante todo este proceso de foro, ¿no?, vamos a tener una línea de asesoría continua a cada una de las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, en el primer foro, ¿no?, es en donde nosotros vamos a ir explicando sobre todo todas estas condiciones para poder que tenemos que desarrollar para poder empezar a implementar el plan, ¿no?, que son las condiciones de habilitación, de cómo podemos nosotros habilitar nuestras áreas de trabajo específicas para poder cumplir con el plan, ¿no? Cómo podemos nosotros mapear también las funciones, cómo está organizado el trabajo nuestro para ver hasta qué punto podemos con algunos puestos de trabajo ponerlos en trabajo remoto y otros definitivamente van a ser presenciales, u otros siendo presenciales también van a tener que trasladarse hacia otros lugares y que por lo tanto van a tener diferentes niveles de riesgo, ¿no? Con el primer foro, por ejemplo, una vez que tengamos esta explicación, vamos a iniciar con aquellas empresas inscritas, ¿no? Vamos a iniciar el proceso de asesoría, y el proceso de asesoría que se va a iniciar primero con un levantamiento de cuál es la situación inicial de cada empresa participante, de tal manera de que sepamos cuáles son los acondicionamientos o habilitaciones que deben tener para poder luego implementar los planes, ¿no? En los foros, ¿cuál es el objetivo que tienen los foros? Los foros es básicamente comprender el alcance, ¿no?, de los lineamientos del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no?, en las empresas industriales de la madera y muebles, ¿no? ¿Cuáles son estas fechas? Ya les planteamos las fechas, ¿no? Y van a tener un horario establecido por cada día, ¿no? Y luego vamos a tener las asesorías, que como les dije, va a ser un proceso, una línea continua, ¿no? Y que estas asesorías van a ser totalmente personalizadas. Estas asesorías están orientadas a cada empresa, ¿no?, para poder apoyarlas en la elaboración e implementación de su plan de vigilancia, prevención y control,
¿no? Las asesorías se desarrollarán, como les decía, de manera continua, ¿no? Y se inicia con el levantamiento de información sobre la situación inicial, es decir, un checklist de la empresa en función a los requerimientos de los lineamientos establecidos, ¿no? A partir del que se organizará ya la asesoría de cada empresa. Ahora, la asesoría, como es personalizada, digamos, o es por cada empresa, tendrán el ritmo de implementación, ¿no? Y de asesoramiento y acompañamiento que puedan tener también las empresas. Ahora, las personas que quieran, más que las personas, las empresas de la actividad, ¿no? De la industria manufacturera en madera y muebles, estén interesados en que el Citemadera pueda apoyarlos, entonces pueden inscribirse inmediatamente terminado este webinar, ¿no? Pueden inscribirse y la persona de contacto es justamente Lisette Oporto, ahí está su celular, ¿no? Y el email hacia el cual pueden dirigirse, para el cual lo voy a dejar unos 3 segundos para que puedan anotarlo. Bien, entonces esto es lo que nosotros queríamos presentarles, ¿no? Yo entiendo que en estos momentos hay muchas personas, ¿no? Pero justamente quería reiterar la invitación a las empresas, ¿no? De la manufactura en madera y muebles, ¿no? De que estén interesados en que nosotros podamos apoyarlos con este programa, ¿no? A través de los foros y la asesoría a cada una de las empresas, ¿no? Que puedan inscribirse, ¿no? Y porque ya a partir de esta inscripción nosotros vamos a poder, ¿no? Iniciar el apoyo con el primer foro y la asesoría continua durante todo el tiempo, ¿no? Y como les decía, el tiempo de duración de este programa será hasta cuando, ¿no? nos lo requieran, ¿no? Nosotros vamos a tener una capacidad de ir atendiendo de 50 a 50 empresas, ¿no? Entonces podemos ir organizando un primer programa, un segundo y un tercero, ¿no? Sin necesidad de que tengamos que terminar un programa para iniciar el otro, ¿no? Bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Carmen Gutiérrez por parte del Citemadera del Instituto Tecnológico de la Producción. A continuación vamos a tener ya el segmento donde se van a dar respuesta a las preguntas que hemos venido generando durante el desarrollo del webinar. A continuación pasamos con la doctora para que pueda responder las preguntas que se les han pasado. Un momento, por favor. En breves momentos estaremos comenzando con las respuestas. A ver, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, se escucha, correcto. Perfecto. Entonces, vamos a dar respuesta a las preguntas que han venido haciendo. Hay algunas preguntas que se repiten, entonces vamos a dar una forma general. En cuanto a lo que es si se aplica o no se aplica en el protocolo el realizar las pruebas rápidas en los trabajadores. O sea, la normativa me dice que si la empresa está catalogada, se ha hecho su nivel de riesgo bajo, a estos trabajadores no se les hace la prueba rápida. Las pruebas o la PCR, cualquiera de las dos, ¿no? Estas pruebas están diseñadas básicamente para las empresas que están calificadas de mediano, alto y muy alto riesgo, ¿ya? Las bajas no. Ahora,
Si la empresa quiere optativamente hacerlo, tiene toda la libertad de hacerlo, no hay problema, pero no están obligadas, ¿ya? Ese es de principio. Las de bajo riesgo no están obligadas a hacerse la prueba de descarte al inicio de trabajo. Otras preguntas es respecto de la sintomatología. Como habíamos dicho, la enfermedad del COVID-19 tiene una similitud a una gripe o a un resfrío común, ¿no? Cursan con un poco de fiebre, cursan con un poco de malestar general. Entonces, acá el médico de la empresa tiene que evaluar que no es solamente la sintomatología, sino también ver los antecedentes, el contexto, si ha habido o no ha habido contacto y otras características que puede hacerlo sospechar de que sí es un proceso relacionado al COVID o es de otra sintomatología. Entonces ya ahí decidirá, ¿no? Si pasa aislamiento o puede continuar trabajando. Entonces eso queda bajo la responsabilidad del personal de salud que está en la empresa. Las otras preguntas es, ¿quién se hace cargo de estas pruebas, ¿no? Si es que le van a hacer las pruebas, la responsabilidad está en la empresa. La empresa es la que tiene que hacer el contrato con alguna institución que les pueda realizar las pruebas. El costo está a cargo del empleador. ¿Ya? Entonces, y si yo tengo un caso de un paciente que haya salido positivo, entonces se tiene que hacer dar esta información a las direzas. Las direzas de acuerdo a la zona, ¿no? Si es una empresa que está en el centro de Lima, por decir, tendrá que hacerlo la direza del centro, de Lima. Si está para el sur, será la direza sur. Entonces, de acuerdo al área geográfica donde se encuentran, yo tengo un trabajador que ha salido positivo, entonces tengo que hacer la información, porque esta enfermedad está contemplada dentro de las enfermedades de aviso epidemiológico. Se tiene que informar de todas maneras. Después me hablan sobre la limpieza en cuanto a los mobiliarios. Lo que yo puedo utilizar, el desinfectante o el producto que yo tenga que utilizar va a depender del tipo también de mobiliario que yo vaya a limpiar, a desinfectar. Tenemos que establecer bien esto, ¿no? Para equipos, para superficies, como mesas, escritorios, de repente ayuda la disolución con lejía, ¿no? Pero para el material, por ejemplo, de escritorio, computadora, no se recomienda porque puede causar daños. Entonces, en este caso se podría utilizar, de repente, si contamos con el alcohol isopropílico, hacemos la limpieza con el alcohol isopropílico o con el alcohol convencional diluido, ¿no? Previamente, para hacer esto, obviamente vamos a hacerlo con un paño húmedo, tiene que estar desenchufado, no vaya a ser que tampoco empapemos demasiado, ¿no? El paño con el que vamos a limpiar. Pero de todas maneras, como medida de seguridad, la limpieza se tiene que hacer desenchufado para evitar cualquier accidente. Después, preguntan sobre cómo identificar si el trabajador su puesto de trabajo está calificado como de medio, bajo o alto riesgo. Entonces ya la licenciada les ha explicado en el cuadro cuáles son los criterios que yo debo de tener en cuenta, ¿no? Para poderlos diferenciar. Tenemos el distanciamiento, si hay ventilación, si hay contactos con otras personas. Entonces, eso me va a dar más o menos la clasificación de que si es de bajo o alto riesgo. La empresa, esta normativa, este plan de vigilancia, aplica para todas las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas las tenemos que poner en práctica, ¿no? En las pequeñas, de repente, con sus limitaciones, porque las pequeñas no van a contar con todo el personal, un supervisor, por ejemplo, de un higienista, no van a tener de repente la enfermera o el médico, pero tiene que haber un responsable, de todas maneras, que lleve a cabo este plan. O sea, no porque sea pequeña o microempresa, no le aplica. Sí, todos tienen que hacerlo.
Después, a ver. La prueba de inicio ya hemos hablado, ¿no? De la prueba de descarte, al inicio solamente las que son medianas y de alto riesgo. Disculpa, ¿puedo ahí agregar algo? La determinación de las pruebas es de acuerdo al nivel de riesgo por puesto de trabajo. O sea, puede ser una empresa tipo 1 o tipo 2 incluso, pero si tienen puestos de trabajo con un nivel de riesgo mediano, alto o muy alto, entonces está indicado de todas maneras las pruebas. Sí, después la pregunta es cuando bueno, dicen que tienen un taller y también tienen su oficina. Entiendo de que puede ser que tengo el taller en un lugar, geográficamente en un lugar, y la oficina está en otro lugar, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo hago mi plan? Entonces, tengo que hacer mi plan para mi taller y mi plan para la oficina, ¿no? Cosa diferente si yo tengo integrado en un solo local, entonces hago un plan donde involucro a todas las áreas porque están en un solo lugar. Pero si los tengo separados, tendría que hacer también mi plan separado porque en realidad las actividades que van a realizar son también totalmente diferentes, ¿no? De un taller a una oficina. Bueno, creo que esas son las preguntas de manera general, ¿no? Que se está respondiendo. Básicamente la mayoría tienen las mismas dudas, ¿no? Agradecemos tanto a la doctora Ruth Escobar como a la licenciada Shirley Alcántara. A continuación estará respondiendo por parte del IPP Cite Madera la señora Carmen Gutiérrez. Un momento, por favor, mientras hacemos la conexión. Hola, ¿me escucha? Sí, Carmen, se te escucha, Carmen. Ok, muchas gracias. Carmen. Gracias. Bueno, yo tengo aquí tres preguntas, ¿no? Uno es la primera pregunta que debe contener el plan. Creo que ya la doctora y la licenciada lo han especificado, pero básicamente yo tengo aquí la estructura, digamos, de lo que debería contener el plan, ¿no? El plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Y un primer aspecto es datos de la empresa o entidad pública, que implica su razón social, su RUC, dirección, región, provincia y distrito, ¿no? Luego, los datos del lugar de trabajo, ¿no? Y en caso de tener más sedes, ¿no? Tener que ubicar las diferentes sedes, ¿no? El tercer aspecto son sobre datos del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Esto es básicamente mencionar la nómina de profesionales, si es que lo tuvieran, ¿no? Y si no lo tuvieran, como ya se mencionó, entonces ahí es que hay que poner quién es el que va a representar, el empleador o quién lo va a representar. Luego tiene una parte de introducción y luego tiene el quinto punto, que son los objetivos que tiene que tener el plan, ¿no? Luego hay un punto 6, que es la nómina de trabajadores por riesgo de exposición, ¿no? A COVID-19, que ya se habló de los 4 niveles de riesgo de exposición, ¿no? Y luego se tiene sobre los procedimientos obligatorios de la prevención. Y estos procedimientos obligatorios de la prevención son los 7 lineamientos que se han establecido. Todos estos aspectos que les estoy mencionando está como anexo también en la guía que inmediatamente después de este webinar va a estar colgado en Facebook, así que ustedes pueden revisarlo, ¿no?
Luego están las responsabilidades para el cumplimiento del plan, el presupuesto y proceso de adquisición, ¿no? Y documentos de aprobación, ¿no? Entonces, esa es más o menos la estructura que tiene el plan, pero evidentemente para poder desarrollar el plan tenemos que tener un conjunto de acondicionamientos y de desarrollo de protocolos para cada una de las áreas de trabajo, ¿no? de la empresa, ¿no? Luego hay una pregunta que nos plantearon, ¿dónde se pueden inscribir las empresas? ¿No? Entonces, como les dije, las empresas pueden inscribirse, no sé, Lisette, si puedes mostrar en la pantalla tu nombre, tu celular y tu correo para que puedan inscribirse. ¿Sí? Entonces, ahí pueden inscribirse. Luego hay una tercera pregunta, es si este apoyo, este servicio que vamos a prestar es gratuito o cuánto se tiene que pagar. Bueno, el programa, tal como estamos planteándolo, por el momento es gratuito, ¿no? Pero como les digo, está específicamente dirigido a las empresas de la actividad de la manufactura en madera y muebles, ¿no? No podemos atender a otro tipo de empresas de otros sectores productivos, ¿no? Pero sí a las empresas de la actividad manufacturera en madera. Esas me parece que son todas las preguntas. Yo los vuelvo a invitar, ¿no? A que después de este webinar puedan ustedes entrar al Facebook del Sistemadera y bajar la guía para la implementación. Gracias. Desde ya agradecemos la participación de todos los asistentes a este webinar. Esperemos que el mismo haya sido de utilidad y pueda haber resolvido la mayor duda que tienen sobre el tema del plan para poner puesto en marcha el tema del trabajo. Igual agradecemos y los invitamos a que puedan seguirnos en la página del Facebook, donde seguirá colgando información respecto a temas del COVID y diferentes temas o cosas que podemos desde Sistemadera brindarles para su beneficio. Agradecemos a todos y hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.